Hola a todos, ¿cómo están? Nos saluda Duvernay Echavarría Blanco. Estamos aquí en la cápsula de expertos, aquí gracias a nuestros amigos de Palma Futuro. Hoy vamos a hablarles del tema, la implementación de los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo implemento un buen sistema de gestión dentro de mi pequeño cultivo, mi mediano cultivo y mi gran cultivo? ¿Sí? Entonces, bueno, soy ingeniero ambiental de profesión, soy especialista en riesgos laborales. Espero que esta cápsula de experto les sirva muchísimo a ustedes para tomar una buena decisión ante la implementación de un sistema de gestión con respecto a los estándares mínimos. Empezamos. El contenido de la cápsula va a ser qué es un estándar normativo, qué es un estándar de seguridad y salud en el trabajo, qué es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y cuando soy pequeño, mediano, gran agricultor, cómo implemento los estándares, y por último, los estándares mínimos de alto nivel de importancia en la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es un estándar normativo? Bueno, según la ISO, son acuerdos documentados que contienen especificaciones técnicas u otros criterios precisos para ser usados, consistentes como reglas, guías o definiciones de características para asegurar que los materiales, los productos, procesos y servicios cumplan con su propósito. Pero ahora, ¿qué será un estándar de SST? Entonces, según el decreto 1072, me dice que es un conjunto de normas, requisitos, procedimientos de obligatorio cumplimiento mediante los cuales se establece, registra y verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de la capacidad tecnológica y científica de suficiencia patrimonial y financiera, la capacidad técnico-administrativa indispensables para el funcionamiento del ejercicio y desarrollo de actividades de los diferentes actores del sistema general de riesgos laborales, ¿sí? Los cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la atención, prestación, acatamiento de obligaciones, derechos y deberes, funciones y compromisos de SST y riesgos laborales. ¿Listo? Entonces es un poquito extenso el concepto, pero ese es el estándar que busca siempre llevar a cumplimiento de la norma. ¿Sí? Entonces, ese camino de la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces está la ley 1562. Es importante la ley porque de ahí ya se deja de llamar programa de salud ocupacional y se dice que ya es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El decreto 1072 de 2015, pasamos a ese, obliga a las empresas a demostrar que desde el año 2014 están iniciando el sistema de gestión. Miren que en el 2012 también obligaban a las empresas a implementar el sistema de gestión y pasaron 3 años y le dijeron, bueno, sigan ustedes que a partir del 2014 demuestren que se está haciendo eso, ¿sí? Y también, pues también le dicen, ajustenlo, ¿sí? Como a sus programas de salud ocupacional, ¿sí? No se había tenido en cuenta esa transición salud ocupacional, sino que ya después se llama seguridad y salud en el trabajo. Pasamos a la resolución 1111, que es una resolución que fue bastante importante, pero a la vez no duró mucho tiempo en el mercado porque se dieron cuenta que a los pequeños productores, por ejemplo, a los que tenían solamente de 1 a 10 empleados, implementar una cantidad de estándares que son 60 por todos, iban a haber unas falencias importantes. De todas maneras lo dejaron, identificaron acá la necesidad de realizar los ajustes para las empresas con menos de 50 trabajadores que desarrollen las acciones propias del sistema de gestión de una manera más ágil también. O sea, esa resolución no duró mucho, pero la verdad fue importante para empezar a esclarecer un poquito lo que se venía con la 0312, que esta resolución establece los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo para las personas naturales y también jurídicas, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo general? Es importante conocerlo, que es prevenir, proteger, atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasiones o como consecuencia del trabajo que desarrollen, ¿sí? Entonces, ¿qué es el sistema de gestión? Un sistema de gestión consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas
basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer y evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces, ese es el concepto del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cuando soy pequeño y un mediano o un gran agricultor, ¿cómo implemento los estándares mínimos? Acá tenemos una clasificación de empresas según la normatividad colombiana. Tenemos que una microempresa hasta 10 trabajadores, menos de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. También está una pequeña empresa de 11 a 50, una mediana empresa está de 51 a 200 y una gran empresa es de 201 o más trabajadores, ¿sí? Entonces, esa clasificación la tenemos aquí en Colombia, es la que prácticamente nos rige, ¿sí? Y apoyan mucho lo que es el PYME, pequeña y mediana empresa, se apoya muchísimo, el microempresario también, a través de los bancos, a través del Estado, utiliza mucho esa figura. Y hay una clasificación de los estándares mínimos de esa 0312 que es importante que ustedes conozcan. Entonces, la primera clasificación es una unidad agropecuaria, una UPA 3, que la 0312 me dice que pertenece a las unidades agropecuarias, que esas, los requisitos que la abrevian es desarrolla actividades agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas que contraten 10 o menos trabajadores y que estén clasificadas en riesgo 1, 2 y 3. Esas empresas, ese tipo de empresas cumplen solamente 3 estándares, ¿sí? Identifican riesgos, hacen un programa de capacitación y controlan los riesgos. Implementan las medidas de prevención. Entonces, esos 3 estándares, digamos, son los que están rigiendo en este momento esas unidades pequeñas o agropecuarias. No tienen responsable del sistema, pero sí es importante que de pronto se mire un poquito más allá para implementar la microempresa, que en este caso son empresas que tienen de 10 o menos trabajadores y que estén clasificadas en riesgo 1, 2 y 3, cumplen solamente 7 estándares de la normatividad 032. Entonces, ya empezamos con 3, ya ahorita en 7. También está la mediana empresa, que son de 11 a 50 trabajadores y que se clasifican en riesgo 1, 2 y 3. Por ejemplo, en la actividad de la agricultura, la mayoría de riesgos es 2 o 3, ¿sí? Ya si tienen otras actividades, por ejemplo, ya de maquinaria o amarilla, incluida, por ejemplo, el cultivo de palma, ya esa tiene un centro de trabajo diferente. Pero la actividad principal en este caso sería la parte de la agricultura. Cumplirían 21 estándares de la norma, ¿sí? De esos estándares que son de obligatorio cumplimiento y que se necesitan evidenciar a través de muchas actividades que se pueden promover. Por último, está el grupo C60, que son las empresas que tienen más de 50 trabajadores o que así tengan un solo trabajador, tengan riesgo 4 y 5. Entonces, para tenerlo en cuenta, si la empresa tiene más de 50 trabajadores, cumple 60 estándares, pero si tiene un trabajador o 2 trabajadores en riesgo 4 o 5, debe cumplir 60 estándares de la normatividad. Entonces, no es que sea ambigua la norma, sino que ellos dicen, estas empresas, como tienen alto nivel de riesgo, deben tener muchos más controles, es decir, muchos más estándares de cumplimiento, ¿sí? Yo quería hablarles un poco de los estándares de alto nivel de importancia en las empresas. De estándares mínimos hay muchísimos. Tenemos en este momento 60 estándares. Las empresas que cumplen 7 estándares, por ejemplo, tienen unos estándares importantes que es tener un plan de trabajo, tener un plan de capacitación, pagar la seguridad social de los trabajadores, realizarle exámenes médicos a los trabajadores, identificar riesgos y todo el tema de prevención de riesgos. Son 7 estándares que están dentro de mis actividades que debo realizar en seguridad y salud en trabajo. ¿Quién las implementa? El profesional. En estas empresas también pueden ayudar técnicos y tecnólogos que tengan licencia para presentar cualquier información que tenga que ver
con la parte de seguridad y salud en el trabajo ante las entidades que nos rigen, que en este caso es la ARL y el Ministerio de Trabajo. Entonces, por ejemplo, quería darles unos estándares de alto nivel de importancia por el estándar de asignación de la persona que diseñe el sistema e implemente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es el criterio? La asignación de una persona que diseña el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿El criterio de importancia cuál es? Alto nivel de importancia, ya que es el rol que su rol es identificar y controlar los peligros, riesgos dentro de la organización, empresa o cultivo, diseña e implementa el plan de trabajo. También hay otros roles, por ejemplo, que tiene que investigar accidentes, que tiene que capacitar a los trabajadores, bueno, en fin, una cantidad de requisitos que se deben cumplir cuando yo tengo un sistema de gestión, ¿sí? No es solamente tener un plan de trabajo, pero en el plan de trabajo consigno inspecciones, consigno charlas, consigno capacitaciones a través de un cronograma, consigno socialización de políticas o el diseño de una política. Bueno, hay muchas cosas que se pueden consignar ahí en este estándar de esa asignación de ese responsable. Es decir, ustedes como productores, como cultivadores, como empresarios, deben hacerle seguimiento a esa persona que le está implementando el sistema. Y si no tienen la persona, pues deben inquietarse un poquito por cómo funciona. Por ejemplo, aquí en Colombia tenemos de que debe haber una persona responsable para llevar el sistema de gestión. En otros países pues tendrán otras modalidades, pero aquí la principal es que haya una persona responsable. Un estándar de alto nivel de importancia, el siguiente es la asignación de responsabilidades. Siempre asigno y documento las responsabilidades específicas del sistema de gestión en todos los niveles. Es decir, usted le puede asignar responsabilidades a ese trabajador que llega por primera vez y usted lo afilia a la seguridad social y ese trabajador, usted le dice, venga, estas son sus responsabilidades, señoras. Por ejemplo, en el decreto 1295 dice procurar el cuidado de su salud. También le dice que debo seguir las normas, los reglamentos de la seguridad y salud del trabajo que proponga el empleador. Si yo voy a hacer alguna tarea y debo utilizar elementos de protección, ahí se puede asignar esa responsabilidad. ¿Cuál es el criterio de importancia? Todo trabajador debe conocer los riesgos, debe enfrentar, que debe enfrentar día a día en los lugares de trabajo, pero también debe promover el autocuidado, ser responsable en las labores asignadas para hacerlas de manera segura. La afiliación al sistema de seguridad social, importante. ¿Qué me dice el criterio en SST según la 032 de los estándares mínimos? Me dice, garantice que todos los trabajadores, independientemente de la forma de vinculación contractual, estén afiliados al sistema de seguridad social, salud, pensión y riesgo. Esas son las tres administradoras más importantes que tenemos, ¿sí? De una también depende la otra. Y lo que es el sistema general de riesgos laborales tiene que ver mucho con las dos, tanto con las EPS como con las administradoras de fondos de pensiones. Entonces, ¿cuál es el criterio de importancia? Generar las coberturas de los trabajadores. Es de gran importancia para cualquier eventualidad que presente en los lugares de trabajo y en sus actividades extralaborales, ¿sí? Entonces, si un trabajador se accidenta, por ejemplo, por fuera de la empresa, la cobertura me la va a generar la EPS y bueno, el SOAT, por ejemplo, si fue un accidente en moto, el SOAT con la EPS y van a hacer la cobertura de ese trabajador, ¿sí? Ya si me pasa algo entre la empresa, pues entonces voy a tener la ARL que me va a suministrar todo lo necesario para que ese trabajador, después de un accidente o una enfermedad, por lo menos pueda rehabilitarse. Y si no se puede rehabilitar, simplemente pasa a una indemnización o a un tema pues ya pensional. Otro estándar importante, el plan de trabajo anual. Diseñar y definir un plan de trabajo para el cumplimiento del sistema de gestión, el cual identifica los objetivos, metas y responsabilidades, ¿sí? Ustedes como productores, como cultivadores, como empresarios que son, realmente deben siempre tener una cultura de ir en la mejora continua, ¿sí? Si bien de seguridad y salud del trabajo se hablaba por allá en el Código Sustantivo de Trabajo, ahora en este momento ya empezó a agarrar más fuerza y desde el año 2020 se han venido presentando las autoevaluaciones ante el Ministerio de Trabajo, que ellos crearon hasta una plataforma y ahora es más fuerte el tema. Anteriormente no le prestaba atención porque al final el que rige el sistema es el Estado, pero el Estado también se cansó de recibir tantos accidentes y por eso promueve
toda esta cultura preventiva a través de la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El criterio de importancia es que quedarán plasmadas todas las actividades de seguridad y salud en el trabajo durante el año natural para prevención de riesgos y peligros y evitar accidentes y enfermedades laborales, ¿sí? Debe presentar cumplimiento a la gerencia. Entonces, ¿cómo? A través de la autoevaluación al finalizar el año, ¿sí? De ese plan de trabajo. Identificar peligros, importante también. Valorar los riesgos, participar de riesgos con participación de todos los niveles de la empresa. Es decir, si tengo el vigilante, debo identificar cuáles son los riesgos de él, que tiene riesgo público porque de pronto pueden llegar atracadores, que tiene también riesgo ergonómico todo el tiempo de pie. Entonces, también es importante. ¿Cuál es el criterio en SST? De realizar la identificación de peligros y valoración de riesgos con la participación de los trabajadores. ¿Cada cuánto? Cada año. Entonces, todos los años pueden que surjan más riesgos para los trabajadores porque hicieron una modificación en una infraestructura y demás. ¿Cuál es el criterio de importancia? La persona idónea debe conocer el contexto de la organización, ¿sí? Para identificar los peligros y riesgos mínimos y potenciales a los que se van a exponer los trabajadores. Deberá establecer las medidas de control para los riesgos identificados. ¿Listo? Entonces, es importante este estándar. Ojalá siempre se tenga en cuenta en las unidades de manejo de lo que es agropecuario, que solamente cumplen 3 estándares. Este es uno de los estándares importantes. La entrega de elementos de protección, ¿sí? Importante también, es un estándar que está bajo la resolución 0312 que me dice suministre a los trabajadores los elementos de protección personal que se requieran y reponerlos oportunamente conforme al desgaste y las condiciones de los mismos. Ojo con eso, no se le cobran los elementos de protección a un trabajador, ¿sí? Y el trabajador, ustedes como empresarios, deben de tener una regla importante. Si el elemento de protección ya por desgaste, digamos, no se puede utilizar, entonces se le cambia al trabajador, ¿sí? Entonces ustedes deben solicitar el elemento de protección y cambiarlo para llevar una trazabilidad de que tampoco se le pierda el recurso gastando en elementos de protección y que el trabajador de pronto diga, no, yo lo vendo por aparte y pido otra ya en la empresa. Entonces también es importante llevar ese control. Entregar los elementos de protección personal a los trabajadores significa actuar de manera responsable, correcta, frente a los riesgos identificados, ya que es uno de los controles más usados por todos los salubristas. Ya cuando el salubrista no encuentra un control de ingeniería, no sustituye el riesgo, no elimina el riesgo, le toca un control administrativo, que es capacitar a los trabajadores, y unos controles de elementos de protección, que es la última opción, ¿sí? Porque podemos que el elemento de protección no me va a garantizar que ese trabajador se accidente, ¿cierto? Entonces también es importante que lo tengamos en cuenta. Esos son unos estándares importantes. Entonces, como mediano, como pequeño, puedo implementar 7 estándares. No, que yo soy unidad agropecuaria, pero si pasa algo grave, va a necesitar un responsable de seguridad y salud en el trabajo. Mi consejo es hacer una buena gestión, asesorarse muy bien por los expertos, y si yo soy un productor pequeño, puedo, si yo soy un productor pequeño, puedo escogerlos, dependiendo también de mi nivel de riesgo, escoger una persona que me va a guiar, que me va a presentar un plan de trabajo, implemento todas las actividades que hay ahí para darle un nivel de cumplimiento. Entonces, si soy un mediano, debo cumplir 22 estándares, ¿sí? Pero también puedo hacer otras actividades que se me van a salir de los 21 o 22 estándares, y puedo decir, bueno, voy a implementar este estándar porque me parece interesante e importante. Por ejemplo, entre los 7 estándares de los que cumplen los pequeños, no está entrega de elementos de protección, pero se deriva de la matriz de riesgo, es decir, le da cumplimiento a ese estándar por defecto. Y para los grandes, pues deben implementar 60 estándares, como dice la norma, que ya pues también es un ciclo del PHBA, igual porque se establece un plan de trabajo. Hay muchas más actividades que tienen que ver con indicadores, con la auditoría, con el plan de mejora continua y así sucesivamente. Al finalizar del ejercicio, ustedes tienen que rendirle cuentas a la ARL y al Ministerio de Trabajo. Entonces, mi consejo es, busquen al experto, le pueden decir mejor qué implementamos dentro de nuestra plantación, de nuestro cultivo,
para llevar un buen sistema de gestión, ¿sí? No solamente se rijan por estos 7 estándares, sino que vayan un poquito avanzando para llegar así a otro nivel y llevar el sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo a otro nivel de cumplimiento mayor. Así que muchas gracias amigos de Palma Futuro, a todos ustedes los cultivadores de palma de aceite, cacao, de todas las actividades económicas que pertenecen a esta linda ONG, pues desearles una buena tarde y bueno, quedo muy atento a todo lo que se requiera. Que estén muy bien.